Ed Harris, aquí es Beethoven. Es menos falsificación que la de Amor Inmortal, pero yo no sé por qué tienden siempre a falsificar cosas y inventarse cosas si no hace falta. Si la vida de Beethoven ya por sí ya da mucho de sí, no es necesario andar inventándose cosas. Aquí se inventan un personaje que no existe, una tal Anna Wolf, que es la segunda protagonista, la vemos ahí, la chica que está. Digo que no existe porque no es un personaje real. Que ayuda a Beethoven con las copias de la sinfonía, trata sobre todo del estreno de la novena y que luego le ayuda en el estreno. Bueno, bien, en cualquier caso se ve con muchísimo interés, súper interesante la parte de los cuartetos después de la novena, porque después de la novena todo empieza las obras, la novena no es la última. El estreno de la Gran Fuga, interesantísimo también, y una película muy recomendable de ver. Louis van Beethoven es una película alemana reciente que ha estado disponible en Filmin hasta hace poco tiempo. Es una película de 2020, el otro día entré en Filmin y ya no está, pero se puede comprar en DVD. Yo la he encontrado solamente en versión alemana con subtítulos en alemán, pero en fin, no sé si habrá alguna más por ahí. Y quizás sea la mejor, quizás no, quito el quizás. Bueno, habla de la heroica, también esta podría ser la primera o la segunda, porque es perfecta en su relato. Aquí no se inventan nada, aquí no hay ninguna falsificación. Quizás la aparición de Mozart, bueno, el actor parece que tenga 50 años y cuando Mozart se encuentra con Beethoven tenía 31, pero bueno, eso no es tan significativo, tan importante. El relato del encuentro de Mozart hay tantas versiones que tampoco sabemos exactamente lo que pasó y cuánto tiempo pasó, con lo cual pues es una hipótesis que pudo ocurrir. ¿Por qué no? ¿Por qué no pudo ayudar Beethoven esporádicamente a Mozart con el Don Giovanni? Puede ser. Y súper interesante toda la primera parte, larga primera parte, porque es algo que no trata ninguna otra película. Bueno, primero tiene la ventaja de ser muy moderna, ventajas inconvenientes. No es que yo diga que las películas modernas son mejores que las clásicas, en absoluto, pero claro, los medios, es una película muy cuidada en todo. Y trata la primera época de Beethoven, es decir, aparece el padre, que eso es nada, en las demás películas el padre no está, Beethoven ya es cuando... Trata la época de Beethoven en Bonn. Hasta que tenía 20 años, Beethoven vivió en Bonn. Bonn, como sabéis, fue la capital de la República Federal Alemana después de la división, pero es que además Beethoven nació en Bonn. Y en esa época era una ciudad importante porque era la sede del arzobispado de Colonia, que en ese momento Alemania no estaba integrada como país único, era un principado, y el príncipe arzobispo de Colonia estaba en Bonn. Con lo cual aparece el padre, aparece la madre, aparece el padre alcohólico, cómo le pegaba, cómo le resta edad, para que aparezca más joven, imitando lo de Mozart. Aparece un padre brutal, pero es que el padre de Beethoven era absolutamente brutal. Aparece una madre ausente, una madre desequilibrada, una madre depresiva, que a Beethoven le tenía mucho afecto a su madre, pero los abrazos o hugs, que diríamos en inglés, no eran lo suyo precisamente. No era una madre cariñosa, quizás por el padre tan brutal que tenía. Y eso se ve en esta película perfectamente, que como digo, en las demás no se ve. Luego, por supuesto, aparece ya la época vienesa de Beethoven, que no es que tenga menos interés, lo que pasa es que es algo mucho más conocido, mucho más trillado y mucho más visto. Por tanto, esta película, recomendación absoluta. No soy crítico de cine, pero sí crítico de películas musicales, porque conozco todas las películas que haya de cualquier compositor, las he visto todas. Tampoco hay tantas, no es tan difícil. Bueno, y esta es curiosísima. A mí esta me encanta, es más reciente, no más reciente que la otra, no, la he traído al final por la historia que cuenta. Esta película es de Larry Weinstein, que tiene unos documentales excelentes sobre música, uno de Joaquín Rodrigo, por cierto, hablando de la guitarra. Unas películas muy recomendables, todas ellas, una maravillosa de Shostakovich contra Stalin, y esta no es menos maravillosa que las demás. Beethoven's Hair, que es Beethoven's Hair, bueno, la película es semidocumental en este caso. Pues que Beethoven's Hair es eso, el pelo de Beethoven, y ¿qué tiene que ver aquí el pelo de Beethoven? Pues esto no es una anécdota, porque bueno, es una anécdota y una historia real, y además reciente. Cuando muere Beethoven, y en aquella época parece que era algo pues que se llevaba o que era costumbre, un alumno suyo de 16 años, que se llamaba Ferdinand Hiller, le corta un trozo de cabello. Otras personas también le cortan un trozo de cabello, parece que entonces esas cosas se hacían.
el tal Ferdinand Hiller luego se convierte en un compositor de segundo nivel, bueno, y ahora subidas en Dayo, hay discos grabados, etc. O sea, no es uno de los compositores famosos del siglo XIX, pero es un excelente compositor de segundo nivel. Y el pelo lo guarda en una cajita, el pelo va pasando de generación en generación, porque claro, pues Beethoven murió en 1824. Y al final, después de que resulta que el pelo está en Dinamarca, en una familia de judíos que tienen que pasar el pelo a Suecia porque ya están entrando los nazis en Dinamarca, etc. El pelo al final, después de mucho trayecto, ya en el año 1995, o sea, bastante cercano, muchos que, casi todos los que estamos aquí ya habíamos nacido, pues en el año 95 el pelo, los propietarios del pelo, de la cajita con el pelo, lo subastan. Lo subastan, ¿vale? La casa de subastas Sotheby's, famosa, o se fía de decir, un pelo de Beethoven, bueno, pues es un pelo de Beethoven, pues mira, lo pone aquí en la cajita, esto viene de muchos años, y después de la subasta, pues lo compra un millonario de Estados Unidos, que le gusta tener recuerdos de Beethoven, y que tenía un pequeño museo de recuerdos de Beethoven. Y lo lleva para que sea analizado por un laboratorio científico de allí. El laboratorio científico determina que se demuestra que Beethoven, por el pelo, se demuestra que ha muerto debido a exceso de plomo, y dice que el exceso de plomo se debía, justifican a que Beethoven bebía mucho alcohol. La verdad es que bebía mucho alcohol. Mozart también tuvo ese problema al final. Y que ese pelo pues demuestra que Beethoven pues murió por esto, lo otro, al final hacen un análisis médico. Salen las noticias en la CNN, los telediarios, en la prensa española también de la época, el pelo de Beethoven, wow. En el documental aparecen aquí las noticias y bien, pues ya está, se cierra el tema. Hasta que recientemente, y digo recientemente, es hace solo 3 años, y el artículo del New York Times es incluso de hace 1 año solo, a esto se le ha dado menos difusión al tema del pelo, pues ya con los avances del ADN, que el ADN ha avanzado tanto que a ti te toman una muestra de saliva y te sacan 3.000 primos, vamos, así directamente, o sea, y con análisis que cuestan 40 euros, en fin. No estoy haciendo publicidad a ninguna empresa americana de ADN, pero es así. ¿Qué es lo que demuestra, qué es lo que hace? El millonario pues dice, bueno, pues vale, otra persona dice, mira, tengo más pelos de Beethoven, o que dicen ser pelos de Beethoven. Me gustaría analizar tu pelo de Beethoven ahora con el ADN que se ha perfeccionado tanto. Pues resulta que el famoso pelo que había aparecido en la CNN, en El País, en El Mundo, etcétera, etcétera, pues resulta que no era de Beethoven, porque era de una mujer judía askenazi, por lo cual no pegaba mucho, porque Beethoven no era mujer y no era judío, y ni askenazi, ni sefardí, ni nada. Con lo cual ya el chasco fue colosal. Creo que el millonario sigue con su cajita ahí en el museo, eso no lo ha quitado. Hicieron un libro también sobre el tema y tal, sobre el pelo de Beethoven, en fin, vale. Pero la cosa va más lejos, no se queda ahí, ya tiene su aspecto, bueno, anecdótico, gracioso y además relacionado con España. Que es que demuestra, cogieron 5 pelos de Beethoven más, 5 o 6 pelos de Beethoven. Uno al parecer pues no era, pero los otros 5 coincidían exactamente, el ADN era exactamente igual, y por tanto estaba demostrado que el pelo era de Beethoven, vamos. Ahora entraré un poquito más en lo de Beethoven porque esta historia tiene bastante gracia. Estoy dejando un poco de intriga porque así se me sigue con más interés. No estoy contando el final. El pelo resulta que sí, vale, pues coinciden, pero dentro, como digo, que las pruebas de ADN se han perfeccionado tanto en cuanto al costo y en cuanto al éxito de las mismas, resulta que ninguno de esos pelos de Beethoven coincidían con el ADN de los Beethoven que viven ahora. Y vosotros diréis, ¿cómo Beethoven que viven ahora? Sí, porque la familia Beethoven no era de... Esto es muy poco sabido, pero la familia de Beethoven era de Flandes, el antiguo Flandes, Bélgica, hoy. Y hay muchos Beethoven. Cada año hacen una fiesta en la casa Beethoven, pues hay fotos recientes de 120 personas. Claro, Beethoven no tuvo descendencia, pero sí que el sobrino, luego los hijos del otro y tal, pues claro, evidentemente hay Beethoven. Pues resulta que los investigadores de ADN les dicen a los 5 Beethovens estos que se habían presentado, mire, ustedes no son Beethoven, o mejor dicho, resulta que Beethoven no era Beethoven. Es decir, ¿cómo? ¿Me podéis decir cómo? A ver, explícamelo porque esto sí que no lo entiendo bien.
La conclusión que dan, y científicamente demostrada, porque estas cosas tienen una base de ciencia y no son tonterías, la única explicación posible y que se ha demostrado es que el abuelo de Beethoven, que se llamaba Ludwig van Beethoven, o sea, exactamente igual que él, al que Beethoven adoraba, por cierto, aunque se murió con 3 años, tenía un retrato de su abuelo, toda su vida lo tuvo un retrato. Odiaba a su padre brutalmente, pero a su abuelo lo adoraba, aunque lo conocía hasta los 3 años. Pues resulta que el abuelo de Beethoven se había casado con una mujer, bien, hasta ahí normal, vale. ¿De dónde era la mujer? Pues sorpresa, sorpresa, de Cataluña. Vale. Esto es un artículo del Mundo. Sorpresa, sorpresa. Hay distintas teorías, ¿vale? Lo de que era de Cataluña no está al 100% claro. Ruiz Harris, aquí es Beethoven. Es menos falsificación que la de Amor Inmortal, pero yo no sé por qué tienden siempre a falsificar cosas y inventarse cosas si no hace falta. Si la vida de Beethoven ya por sí ya da mucho de sí, no es necesario andar inventándose cosas. Aquí se inventan un personaje que no existe, una tal Anna Wolf, que es la segunda protagonista, la vemos ahí, la chica que está. Digo que no existe porque no es un personaje real. Que ayuda a Beethoven con las copias de la sinfonía, trata sobre todo del estreno de la novena y que luego le ayuda en el estreno. Bueno, bien, en cualquier caso se ve con muchísimo interés, súper interesante la parte de los cuartetos después de la novena, porque después de la novena Beethoven empieza las obras, la novena no es la última. El estreno de la Gran Fuga, interesantísimo también, y una película muy recomendable de ver. Louis van Beethoven es una película alemana reciente que ha estado disponible en Filmin hasta hace poco tiempo. Es una película de 2020, el otro día entré en Filmin y ya no está, pero se puede comprar en DVD. Yo la he encontrado solamente en versión alemana con subtítulos en alemán, pero en fin, no sé si habrá alguna más por ahí. Y quizás sea la mejor, quizás no, quito el quizás. Bueno, habla de la heroica, también esta podría ser la primera o la segunda, porque es perfecta en su relato. Aquí no se inventan nada, aquí no hay ninguna falsificación. Quizás la aparición de Mozart, bueno, el actor parece que tenga 50 años y cuando Mozart se encuentra con Beethoven tenía 31, pero bueno, eso no es tan significativo, tan importante. El relato del encuentro de Mozart hay tantas versiones que tampoco sabemos exactamente lo que pasó y cuánto tiempo pasó, con lo cual pues es una hipótesis que pudo ocurrir. ¿Por qué no? ¿Por qué no pudo ayudar Beethoven esporádicamente a Mozart con el Don Giovanni? Puede ser. Y súper interesante toda la primera parte, larga primera parte, porque es algo que no trata ninguna otra película. Bueno, primero tiene la ventaja de ser muy moderna, ventajas e inconvenientes. No es que yo diga que las películas modernas son mejores que las clásicas, en absoluto, pero claro, los medios, es una película muy cuidada en todo. Y trata la primera época de Beethoven, es decir, aparece el padre, que eso es nada, en las demás películas el padre no está, Beethoven ya es cuando... Trata la época de Beethoven en Bonn. Hasta que tenía 20 años, Beethoven vivió en Bonn. Bonn, como sabéis, fue la capital de la República Federal Alemana después de la división, pero es que además Beethoven nació en Bonn. Y en esa época era una ciudad importante porque era la sede del arzobispado de Colonia, que en ese momento Alemania no estaba integrada como país único, era un principado, y el príncipe arzobispo de Colonia estaba en Bonn. Con lo cual aparece el padre, aparece la madre, aparece el padre alcohólico, cómo le pegaba, cómo le resta edad, para que aparezca más joven, imitando lo de Mozart. Aparece un padre brutal, pero es que el padre de Beethoven era absolutamente brutal. Aparece una madre ausente, una madre desequilibrada, una madre depresiva, que a Beethoven le tenía mucho afecto a su madre, pero los abrazos o hugs, que diríamos en inglés, no eran lo suyo precisamente. No era una madre cariñosa, quizás por el padre tan brutal que tenía. Y eso se ve en esta película perfectamente, que como digo, en las demás no se ve. Luego, por supuesto, aparece ya la época vienesa de Beethoven, que no es que tenga menos interés, lo que pasa es que es algo mucho más conocido, mucho más trillado y mucho más visto. Por tanto, esta película, recomendación absoluta. No soy crítico de cine, pero sí crítico de películas musicales, porque conozco todas las películas que haya de cualquier compositor, las he visto todas. Tampoco hay tantas, no es tan difícil. Bueno, y esta es curiosísima. A mí esta me encanta, es más reciente, no más reciente que la otra, no, la he traído al final por la historia que cuenta. Esta película
es de Larry Weinstein, que tiene unos documentales excelentes sobre música, uno de Joaquín Rodrigo, por cierto, hablando de la guitarra, unas películas muy recomendables, todas ellas, una maravillosa de Shostakovich contra Stalin, y esta no es menos maravillosa que las demás. Beethoven's Hair, que es Beethoven's Hair, bueno, la película es semidocumental en este caso. Pues que Beethoven's Hair es eso, el pelo de Beethoven, y es que tiene que ver aquí el pelo de Beethoven. Pues esto no es una anécdota, porque bueno, es una anécdota y una historia real, y además reciente. Cuando muere Beethoven, y en aquella época parece que era algo pues que se llevaba o que era costumbre, un alumno suyo de 16 años, que se llamaba Ferdinand Hiller, le corta un trozo de cabello. Otras personas también le cortan un trozo de cabello, parece que esas cosas se hacían. El tal Ferdinand Hiller luego se convierte en un compositor de segundo nivel, bueno, hay obras suyas en Dayo, hay discos grabados, etc. O sea, no es uno de los compositores famosos del siglo XIX, pero es un excelente compositor de segundo nivel. Y el pelo lo guarda en una cajita, el pelo va pasando de generación en generación, porque claro, pues Beethoven murió en 1824. Y al final, después de que resulta que el pelo está en Dinamarca, en una familia de judíos que tienen que pasar el pelo a Suecia porque ya están entrando los nazis en Dinamarca, etc. El pelo al final, después de mucho trayecto, ya en el año 1995, o sea, bastante cercano, muchos casi todos los que estamos aquí ya habíamos nacido, pues en el año 95 el pelo, los propietarios del pelo, de la cajita con el pelo, lo subastan. Lo subastan, ¿vale? La casa de subastas, Sotheby's, famosa, pues se fía de decir, un pelo de Beethoven, bueno, pues es un pelo de Beethoven, pues mira, lo pone aquí en la cajita, esto viene de muchos años, y después de la subasta, pues lo compra un millonario de Estados Unidos, que le gusta tener recuerdos de Beethoven, y que tenía un pequeño museo de recuerdos de Beethoven. Y lo lleva para que sea analizado por un laboratorio científico de allí. El laboratorio científico determina que se demuestra que Beethoven, por el pelo, se demuestra que ha muerto debido a exceso de plomo, y dice que el exceso de plomo se debía, justifican a que Beethoven bebía mucho alcohol, la verdad es que bebía mucho alcohol. Mozart también tuvo ese problema al final. Y que ese pelo pues demuestra que Beethoven pues murió por esto, lo otro, en fin, hacen un análisis médico. Salen las noticias, en la CNN, los telediarios, en la prensa española también de la época, el pelo de Beethoven, wow. En el documental aparecen aquí las noticias y bien, pues ya está, se cierra el tema. Hasta que recientemente, digo recientemente, es hace solo 3 años, y el artículo del New York Times es incluso de hace un año solo, a esto se le ha dado menos difusión al tema del pelo, pues ya con los avances del ADN, que el ADN avanzó tanto que a ti te toman una muestra de saliva y te sacan 3.000 primos, vamos, así directamente, o sea, y con análisis que cuestan 40 euros, en fin. No estoy haciendo publicidad a ninguna empresa americana de ADN, pero es así. ¿Qué es lo que demuestra, qué es lo que hace? El millonario pues dice, bueno, pues vale, otra persona dice, mira, tengo más pelos de Beethoven, o que dicen ser pelos de Beethoven. Me gustaría analizar tu pelo de Beethoven ahora con el ADN que se ha perfeccionado tanto. Pues resulta que el famoso pelo que había aparecido en la CNN, en El País, en El Mundo, etcétera, etcétera, pues resulta que no era de Beethoven, porque era de una mujer judía askenazi, con lo cual no pegaba mucho, porque Beethoven no era mujer y no era judío, y ni askenazi, ni sefardí, ni nada. Con lo cual ya el chasco fue colosal. Creo que el millonario sigue con su cajita ahí en el museo, eso no lo ha quitado. Hicieron un libro también sobre el tema y tal, sobre el pelo de Beethoven, en fin, vale. Pero la cosa va más lejos, no se queda ahí, ya tiene su aspecto, bueno, anecdótico, gracioso y además relacionado con España. Que es que demuestran, cogieron 5 pelos de Beethoven más, 5 o 6 pelos de Beethoven. Uno al parecer pues no era, pero los otros 5 coincidían exactamente, el ADN era exactamente igual, y por tanto estaba demostrado que el pelo era de Beethoven, vamos. Ahora entraré un poquito más en lo de Beethoven, porque esta historia tiene bastante gracia. Estoy dejando un poco de intriga porque así se me sigue con más interés. No estoy contando el final. El pelo resulta que sí, vale, pues coinciden,
Pero dentro, como digo, que las pruebas de ADN se han perfeccionado tanto en cuanto al costo y en cuanto al éxito de las mismas, resulta que ninguno de esos pelos de Beethoven coincidían con el ADN de los Beethoven que viven ahora. Y vosotros diréis, ¿cómo Beethoven que viven ahora? Sí, porque Beethoven, la familia Beethoven no era de... Esto es muy poco sabido, pero la familia de Beethoven era de Flandes, antiguo Flandes, Bélgica, hoy. Y hay muchos Beethoven. Cada año hacen una fiesta en la casa Beethoven, pues hay fotos recientes de 120 personas, la Beethoven no tuvo descendencia, pero sí que el sobrino, luego los hijos del otro, el otro y tal, pues claro, evidentemente hay Beethoven. Pues resulta que los investigadores de ADN les dicen a los 5 Beethovens estos que se habían presentado, mire, ustedes no son Beethoven, o mejor dicho, resulta que Beethoven no era Beethoven. Es decir, ¿cómo? Me podéis decir cómo, a ver, explícamelo porque esto sí que no lo entiendo bien. La conclusión que dan, y científicamente demostrada, porque estas cosas tienen una base de ciencia y no son tonterías, la única explicación posible y que se ha demostrado es que el abuelo de Beethoven, que se llamaba Ludwig van Beethoven, o sea, exactamente igual que él, al que Beethoven adoraba, por cierto, aunque se murió con 3 años, tenía un retrato de su abuelo, toda su vida lo tuvo un retrato. Odiaba a su padre brutalmente, pero a su abuelo lo adoraba, aunque lo conoció hasta los 3 años. Pues resulta que el abuelo de Beethoven se había casado con una mujer, bien, hasta ahí normal, vale. ¿De dónde era la mujer? Pues sorpresa, sorpresa, de Cataluña. Vale. Esto es un artículo del Mundo. Sorpresa, sorpresa. Hay distintas teorías, ¿vale? Lo de que era de Cataluña no está al 100% claro. Ruiz, Quito, posiblemente el más autorizado de España, en fin, excelente, defienden un libro titulado España y los músicos que la abuela de Beethoven era de Levante, a lo mejor era de Alicante, ya que lo ponen de Levante. Entonces, otros dicen que no era ni de Levante ni catalana y tal. Bueno, también en aquella época Flandes y España pues era lo mismo, porque Flandes era nuestro, entonces, bien. Vale, pero fuera catalana, de Alicante, Alacant, o fuera de donde fuera, o de Flandes, lo que está clarísimo es que Beethoven no era descendiente de su abuelo. Dicho más directamente, la abuela de Beethoven catalana nos salió un poco marchosa y se acostó, no, aparte de que se acostara con el abuelo, que sin duda se acostaría, se acostó con otro, y de ahí salió Beethoven, con lo cual Beethoven no debería llevar el apellido Beethoven. Esto es así, o sea, es así, bueno, debería llevar, vale, si lo reconoce el otro ya está. Claro, además la gracia de la historia es que el abuelo de Beethoven, el famoso Ludwig van Beethoven, era músico, pero como eso no le daba para mucho, tenía una tienda de vinos. Claro, la abuela trabajaba en la tienda de vinos, la catalana. Entonces, entre copa y copa, pues se daba algunos gustos al cuerpo un poco más sanos que el vino. Que el vino, por mucho que digan, es bastante malo. Otras cosas son más sanas, pues puede haber opiniones, siempre con precaución. Entonces, el resumen es que al final, sea catalana, sea de Alicante, sea de Flandes, o sea de donde sea, Beethoven no tiene ADN de Beethoven. Ahora siguen las investigaciones y están buscando a ver quién era el abuelo. Porque claro, el padre de Beethoven sí era el padre de Beethoven, pero evidentemente no era hijo de su padre, ¿vale? Bueno, de su padre en apellidos me refiero, era hijo de su padre evidentemente. Lo que pasa es que el padre no se llamaba Ludwig van Beethoven. Bien, es una anécdota graciosa, pero no sé. A mí me resulta bastante curioso e interesante. Y claro, el chasco con el documental es bestial. El documental, por supuesto, es anterior a todas estas averiguaciones, con lo cual, cuando acabas el documental dices, ah, vaya, qué interesante, qué bonito. Pero, bueno, se han perdido una parte de la película. Bien, la familia de Beethoven, antes lo he dicho, o sea, el padre brutal, el padre un completo desastre. Hereda el padre esa actividad musical del abuelo, pero como su problema con el alcohol ya era absolutamente exacerbado, que aparece muy bien en el tema de la película esta de Louis van Beethoven, exacerbado quiero decir que era un borracho total y además pues mal bebedor, porque reaccionaba con brutalidad cuando bebía y le pegaba al chico, algo parecido a lo de Hitler. Pues claro, Beethoven salió desastrosamente mal, porque primero, a los 10 años le sacó del colegio.
Por lo cual, si te sacas a un chico del colegio a los 10 años, pues ya vamos a regular. No tenía ni idea de nada, no sabía escribir bien, no sabía de nada, excepto de música. Y claro, fue un luchador tremendo porque su situación familiar fue desastrosa. El padre, él llega a pedir al arzobispo de Colonia que el sueldo del padre le pague la mitad a él, porque el padre lo derrochaba, y a los 16 años, cuando muere la madre, tiene que hacerse cargo de los hermanos, porque el padre era una nulidad absoluta y después de la muerte de la madre se pone todavía peor. Bien, este es el retrato que llevo aquí en la foto y es el retrato más famoso que hay de Beethoven. ¿Y por qué lo traigo aquí? Bueno, primero porque es el retrato más famoso, pero hay un detalle que seguro que no habéis observado en este retrato, porque a veces además lo hacen cortado o a veces no se ve grande y ahí, bueno, pues aquí sí que se aprecia con esa imagen. Y el retrato es lo que pone la partitura que está a la izquierda. ¿Qué pone la partitura que está a la izquierda? Pues si no lo leéis bien, pone Missa Solemnis. ¿Qué quiere esto decir? Porque además esto está justificado históricamente. Beethoven pidió ser retratado con esta partitura, con esta concreta. Hombre, esto es significativo e importante porque si él elige esa partitura, no eligió la novena sinfonía, que ya estaba escrita porque las obras son estrictamente contemporáneas, es más, es muy poco sabido que la Missa Solemnis se estrenó el mismo día que la novena sinfonía en el mismo concierto. 3 movimientos para ser exacto, o 3 partes, porque si no la extensión. Bien, pues él elige ser retratado con esta. Y me lleva el retrato también, antes de entrar en la obra, me lleva el retrato a una reflexión que yo supongo que muchos os habréis hecho, decir, vamos a ver, Beethoven era sordo. ¿Cómo fue capaz Beethoven de componer esa música tan genial? Y digo más, Beethoven no fue siempre sordo, es decir, él tenía una audición normal, incluso dice en el famoso testamento de Heiligenstadt siendo un barrio de las afueras de Viena, que tenía una audición perfecta, tal. Pero Beethoven a los 28, 29, 30 se empieza a quedar sordo, y eso le va más, y los últimos 10 años de su vida no oye nada, muere con 56. Las obras más geniales de Beethoven las escribe cuando era sordo. Vamos a ver, las obras de Beethoven hasta que tenía 30 años, a mí personalmente pues no me parecen muy significativas. Llevan el nombre de Beethoven, desde luego son muy superiores las de Mozart y también las últimas de Haydn, por supuesto. Haydn tiene nada menos que 104 sinfonías y las últimas son geniales. Pero a partir de que él ya se da cuenta que está sordo. Además le recetan cosas desastrosas, en fin, los médicos en aquella época era mejor no tener médico, porque si tenías médico, aparte que te desangraban, entonces ya te mataban. Lo que había mejorado un poco la medicina con respecto al siglo anterior, pero no demasiado. Todos los remedios que le dan son un desastre, o sea, lo único que hacer es ponerle peor. Al final lo único sensato que le dice, mire, váyase usted una cura de esto de unos baños y tal, claro, no sé cómo eso va a curar la sordera, pero bueno, por lo menos eso no le hacía daño. Y él en esa cura, que está nada menos que 6 meses, reflexiona sobre su vida, se da cuenta que no puede relacionarse con los demás, porque claro, ya es como medio sordo, entonces ya no entiende cuando le hablan. Si dirige los instrumentos no puede coordinar bien. Y a partir de ahí, ahí crea ya la tercera sinfonía, por lo cual todas las obras geniales, porque la primera y la segunda, que distan mucho de ser geniales, son anteriores. Todas las obras, la segunda casi es de esa época, ya justo un poco antes. A partir de ahí, todas las obras de Beethoven van cada vez más geniales. Y cuando se queda sordo del todo, ya la genialidad es absoluta y total. Bien, ¿cómo podía componer? Pues porque lo llevaba dentro. Esto es el misterio más grande de la música, evidentemente, porque estás componiendo y no oyes lo que compones. Por lo cual, a mí esto me parece un tema realmente apasionante. Para él la música, él era un luchador tremendo contra la adversidad, porque vamos a ver, no puede haber adversidad mayor que ser músico y quedarte sordo. Es que eso es el colmo. Porque, además, Beethoven era un pianista excelente. Los críticos de la época decían el mejor pianista del momento. Se acabó el piano, ya no puedes tocar el piano. Dirección de orquesta, que también era director, se ha acabado, si no vas a coordinar. Y él había tenido una infancia terrible, que tiene una influencia psicológica enorme en su personalidad. El compositor más desequilibrado de todos los compositores. Mozart ya era desequilibrado, pero le supera con creces.
y después resulta que se queda sordo, claro, entonces ya, pues, es desgracia en desgracia, y la música es su refugio, porque en ese momento la heroica, la famosa sinfonía heroica de las dos películas, no habla de Napoleón, no habla de Bonaparte, no habla... ¿Quién es el héroe de la heroica? El héroe es él, el héroe es Beethoven, el héroe es el de la foto es posterior, o el cuadro, que no había fotos en ese momento. Él, como lucha contra la adversidad, se refugia en la música, y la música es lo que le hace salir de una situación en la que muchas veces pensó en el suicidio, y es normal, y en el testamento de Heiligenstadt está hablando de suicidio, y todavía le queda mucho trayecto, porque eso es de 1802 y muere en 1824. Bien, y aquí en esta foto, o fotograma, es de la película Heroica de 2003 de la BBC, y este señor que está a la derecha es Haydn. Haydn es súper importante porque Haydn fue el profesor de Beethoven, uno de los profesores, pero el más importante de todos. Beethoven no llegó a dar clases con Mozart, hubo un encuentro, pero según las versiones, de la versión también de la película esta de Luis van Beethoven, pues estaba muy ocupado. Esta parece que es la versión más coincidente, estaba con el Don Giovanni y tal, no tenía tiempo. Y Haydn fue el profesor, porque le escuchó cuando tenía 18 años en Bonn, dar un recital. Entonces Beethoven era un pianista excepcional, quedó admirado y accedió, patrocinado por el arzobispo de Colonia, a darle clases en Viena. Beethoven aprendió muchísimo de Haydn. Las obras de Beethoven primeras se parecen a Haydn totalmente, siendo las últimas de Haydn mejores que las primeras de Beethoven. Evidentemente las últimas de Beethoven son mejores que las últimas de Haydn, aunque Haydn es un compositor excepcional que merecería ser muchísimo más conocido de lo que es. Bien, en esas clases es muy curioso cómo evoluciona ese proceso, porque Beethoven era muy tramposo. Yo ayer publiqué un artículo en Legal Today, que lo podéis encontrar buscando simplemente Legal Today Beethoven. Legal Today es una publicación jurídica, pero hago una serie ahí sobre ópera y derecho o música y derecho. Y el artículo se titulaba Beethoven, tramposo y mentiroso. Por cierto, este artículo lo ofrecía a otra publicación, que no voy a decir cuál es, y me lo rechazaron porque no daba buena imagen de Beethoven. Vale, yo soy un gran fanático de Beethoven, pero eso no quita que como persona, bueno, pues era lo que era. ¿Qué pasa con las clases de Haydn? Beethoven empieza a dar clases con él, bien, va todo bien, pero se le queja a Haydn, la vida es muy cara, y le pide que escriba al arzobispo de Colonia. Le pide, bueno, no es que se lo pida, Haydn escribe al arzobispo de Colonia diciendo, bueno, vamos a ver, le manda usted una cantidad ridícula a Beethoven, es un gran maestro, fíjese además las obras que ha escrito aquí, mientras lleva en Viena, todo el tiempo que está en Viena, pues por favor, tiene que aumentarle la asignación. Esa carta se conserva, porque claro, estos documentos antiguos se conserva tantísimo, y de Beethoven se conserva una barbaridad además, porque lo trasladó todo de una casa a otra, se cambió nada menos que 86 veces de casa en 35 años, pero trasladó todos los papeles, y al final de su muerte había muchísimos papeles. Pues bien, esa carta que se conserva también la contestación, y el arzobispo de contesta, le dice, pero vamos a ver, ¿qué me estás contando, señor Haydn? ¿Qué me dice usted, venerado maestro? Sí, yo le pago a Beethoven 12 veces más de lo que usted me está diciendo, primero. Y toda la música que usted me ha enviado, que dice que la ha compuesto en Viena, es mentira, porque la tenemos aquí registrada, son copias. Claro, esto demuestra ya, pues que ya de jovencito ya era tramposo. Luego se le fue aumentando estas trampas, no vamos a citar muchas, pero por citar algunas, por ejemplo, la famosa Missa Solemnis de la foto de antes, me refiero a esta partitura, pues la vendió nada menos que 8 veces a distintos editores, y 3 con exclusividad. O sea, hizo trampas a 8. O sea, y cuando se lo recriminaba, no solo lo hizo esta vez, pero es la anécdota que más se conoce, cuando se lo recriminaba, decía, oiga, eso no está bien, maestro, en fin, oiga, me da usted la exclusividad, oiga, yo soy Beethoven y hago lo que me da la gana. Eso era su respuesta. Hombre, pues no está muy bien, eso no responde, no, muy bonito no queda, porque en definitiva engañó a 8, claro. Y otras obras hizo lo mismo, o sea, prometía, claro, y luego pues no cumplía. Bien, pues al final Haydn se enfada, y Beethoven la verdad es que se portó bastante mal, porque entonces declara, pues a mí me da igual, si tú total eres un inútil que no sirves para nada y no he aprendido de ti absolutamente nada, y eso lo declaró, bueno, pues no está bien. Luego años después, bueno, se reconciliaron, o parece que no
sé si le pidió perdón exactamente, pero fue a un concierto y tal, suyo, de Haydn. Bueno, al final Haydn se murió porque era bastante más mayor que él, era 40 años mayor, aunque duró muchísimo más que Beethoven. Esta es otra anécdota muy curiosa. Esto es un artículo de nuestro periódico, o uno de nuestros periódicos, el periódico de más difusión, no significa que sea el mejor, que es El misterio de Beethoven. Y esto que veis aquí es el metrónomo. El metrónomo es un aparato que sirve para medir el pulso de la música, la velocidad, en fin, a cuánto se debe tocar, el ritmo en definitiva. Bien, Beethoven fue el primer compositor importante en usarlo. A Beethoven se lo entrega un metrónomo, un amigo suyo, pero a Beethoven no se le daban muy bien los aparatos, ni bueno, en la tecnología normal, ¿no? Porque en fin, si hoy ya muchos que no se llevan muy bien con la tecnología, pues imaginaros en la época. Total, que Beethoven, en el metrónomo, en lugar de poner las marcas del metrónomo que salían en la parte de arriba, que es lo que toca, ponía las marcas en la parte de abajo. Y diréis, bueno, ¿y esto qué más da? Pues no, sí que da, porque resulta que esto ha hecho volver locos a los directores de orquesta y pianistas durante 200 años. ¿Por qué los ha vuelto locos? Porque, claro, parecía que Beethoven había que tocarlo mucho más deprisa de lo que en realidad procedía, y algunos decían que es imposible hacerlo a ese ritmo. Otro, no, hay que respetarlo lo que dice. Bueno, pues al final el misterio se ha desvelado, comprobándose científicamente que el problema era que Beethoven no anotaba bien. Y se ha demostrado con algunas partituras, por las anotaciones, etcétera, en fin, estudios que se han hecho. Es una anécdota también bastante curiosa, sobre todo para los músicos, muy interesante, y los que se hayan vuelto locos con las partituras de Beethoven más tarde. Vale, vamos a empezar ahora con un breve resumen de la obra. Las sinfonías es lo más conocido de Beethoven, lógicamente. Beethoven tiene muchísimo ritmo y por eso suena más actual, y por eso suena más fácil, y por eso yo diría que es el compositor más accesible de todos, más incluso que Mozart. Las dos primeras para mí tienen un interés relativo, sobre todo hay tanta música buena y tanta música de Beethoven que bueno, se pueden escuchar como curiosidad. Aquí ya empezamos con el Beethoven genial y la mejor interpretación posible, que es la del músico israelí-argentino Daniel Barenboim con la orquesta Staatskapelle de Berlín. La tercera, ya hemos hablado antes, es una sinfonía revolucionaria, dura el doble que cualquier sinfonía de Haydn o de Mozart del momento. La idea de hacer una obra tan densa, con pasiones, con emociones, es distinta y marca un antes y después de la música. La revista BBC Music, que posiblemente sea la mejor revista de música que hay, hizo una encuesta hace 2 años a 160 directores de orquesta, o sea, no a cualquiera, sino a 160 directores de orquesta, sobre cuáles eran las mejores sinfonías que se las clasificaran. Bueno, pues curiosamente ganó esta. Es decir, no es que todos votaran a esta, pero hubo una votación mayoritaria. La segunda, por cierto, quedó la 9ª. Y el pleno al 4 de las 10 lo hizo Brahms, que colocó las 4 sinfonías de Brahms entre las 10 primeras posiciones. Luego estaban también Mahler, Bruckner. Aquí tenemos en el mismo disco la 4 y la 5. La 4 es una sinfonía mucho menos conocida, es la pariente pobre del ciclo porque es la que menos interpreta de todo. Bueno, curiosamente la que más interpretaba en vida de Beethoven es la peor, que es la primera. La 4 no se interpretaba ni en vida ni después, es una sinfonía que no ha acabado de tener éxito, erróneamente a mi parecer, totalmente, porque es igual de buena que las demás y es una obra excelente que merecería ser mucho más escuchada. Supongo que los directores de orquesta y los programadores de conciertos tienen que elegir y es más popular hacer la quinta que la cuarta. Bien, y en cuanto a la quinta, que están también aquí en el mismo disco, pues qué decir, es quizás la obra más popular de la historia de la música, los 3 toques del destino, una fuerza poderosísima, una sinfonía absolutamente genial desde la primera nota hasta la última. La sexta es también muy conocida, la sexta es la llamada Sinfonía Pastoral, que bueno, la temática es diferente, es curioso, pero las sinfonías pares de Beethoven son mucho más tranquilas, o son tranquilas, y las impares no son nada tranquilas. Esta, siendo tranquila, es una sinfonía excepcional que ha dado lugar a muchas cosas que han venido después, a muchas imitaciones, desarrollos, llegando a la mejor sinfonía sobre el tema que hay, que es la Sinfonía Alpina de Richard Strauss, que toma mucho de aquí y que fue además el primer DVD grabado de la historia.
la de Strauss, no la de Beethoven. La séptima, siempre vale muy bien, la Staatskapelle de Berlín. La séptima es llamada por Richard Wagner la apoteosis de la danza. Es una sinfonía brillantísima, súper accesible, vamos, para el que no conozca mucho de música, ideal para empezar. Yo empezaría por la 5 y la 7, si alguien no está tan iniciado en esto. Y excelente. Y aquí estamos en la 8, que también está en la misma foto. Y la 8 es una sinfonía mucho menos conocida, y es la 8, ya estamos en la 8, no, ya hay 9. Hay un salto entre la 8 y la 9, un salto de 12 años, que es mucho tiempo, 5 años de juicios están ahí en medio, sin componer nada. A mí la 8 me parece la mejor sinfonía de Beethoven, bueno, es la que más me gusta, por lo menos, eso es la mejor. Pero es que haya otra persona a la que también le parece la mejor sinfonía de Beethoven, y esa persona se llama Ludwig van Beethoven. Es decir, él decía que su mejor sinfonía era la 8ª. Y le preguntaban, bueno, maestro, pero ¿y la séptima? La séptima es mucho más popular. Dice, pues por eso, es más popular, pero es que esta es más compleja, pero es mejor. La 8ª es además, curiosamente, un homenaje a Haydn. Es como la forma de Beethoven de pedir perdón a Haydn en música. Aunque no lo dijera eso expresamente, pero se ve claramente, es como un Haydn desarrollado, un Haydn perfecto, y es una obra absolutamente ideal de escuchar. La 9, pues, ¿qué vamos a decir del 9? Es la sinfonía más importante de la historia en cuanto a repercusión, y es también una obra genial, sin duda. Es la primera vez en la historia que una sinfonía incluye un coro al final. Eso nunca había pasado. A partir de ahí viene, por supuesto, la segunda de Mahler, otras tantas sinfonías. Wagner era un fanático absoluto de esta, y en buena parte sus óperas también son un desarrollo. Las sinfonías de Brahms también salen de aquí. La primera de Brahms se llama la 10ª de Beethoven. Bueno, una obra genial que, como sabéis, se cierra con la Oda a la Alegría de Schiller, que es un poeta, escritor alemán. Y aquí tenemos otra obra diferente, mucho menos conocida, que es la Batalla de Vitoria. Sí, Vitoria, Álava, España, País Vasco. Esta es un disco francés, no lo he traído porque sea francés, pero es Beethoven, la Batalla de Vitoria. ¿Cuál es la Batalla de Vitoria? Pues es la batalla en la cual Napoleón pierde contra Wellington, en España, en Vitoria, y se inicia la decadencia ya total de Napoleón. Es una batalla muy importante dentro de la historia. Austria estaba entre las potencias contrarias a Napoleón. Napoleón había invadido Viena, y Beethoven, en homenaje a esa victoria, tiene el acierto de tiene el acierto de escribir la batalla de Vitoria, que también a veces tiene otro título que se llama La Victoria, no Vitoria, sino Victoria de Wellington. Fue la obra más popular en vida de Beethoven. Fue una obra que le impulsó a la fama total, que le hizo súper conocido. Es una obra muy fácil de escuchar, yo diría que demasiado fácil de escuchar. Ahí está con efectos especiales, con cañones, etcétera, con sinfonía de guerra. Yo no entiendo cómo no la ponen en la banda sonora de más películas, sinceramente, porque es una banda, como banda sonora de películas, con tantas bandas sonoras por ahí tan pésimas y repetitivas que hay, pues sería una banda, es una banda ideal para escenas de guerra. Y la verdad es que no la he visto nunca, tampoco soy un cinéfilo o tan cinéfilo, no la he visto nunca en una banda sonora de una película. Bien, pues es curioso porque hoy no se toca apenas, y no está justificado porque sea compleja ni porque sea muy difícil, de eso también hay, me refiero de eso también hay otras obras de Beethoven, de las que hablaremos después, sino que simplemente, pues, bueno, se considera una obra menor y se hace poco y hay pocas grabaciones. Es curioso escucharla en cualquier caso, y con música de fondo, pues estupenda. Con concentración quizás ya parece un poco peor. Es como Beethoven se ha entregado a la música popular, por así decirlo, y realmente es curioso que sea la obra más famosa en aquella época, y lo siguió siendo hasta que se murió Beethoven. Esto es una cantata de Beethoven, Glorreiche Augenblick, que la traducción sería el momento glorioso en español. Es su enorme importancia histórica, porque para la historia también, la
historia en general, no la historia de la música, porque fue escrita para el Congreso de Viena de 1815, donde se pacta el reparto de Europa después de Napoleón. Y Beethoven para ese congreso hizo esta cantata a la que asistieron todos los grandes. Bueno, Fernando VII no fue, mandó a alguien, pero asistieron otros monarcas europeos al gran estreno de Beethoven, lo cual demuestra que Beethoven estaba, digamos, en boga, porque se hace un congreso en Viena con todas las grandes potencias, ¿y a quién le encargan la obra inaugural del congreso y la gran cantata del congreso? Pues a Beethoven. Esto está disponible en CD, hay varias versiones de la batalla de Vitoria o la Victoria de Wellington, también hay un montón de versiones. Bien, pasamos a otra cosa, a otra obra. Esta es de las más populares y conocidas de Beethoven, que es la sonata Kreutzer. Estamos en música de cámara, estamos en una sonata para violín y piano. Y lo que hay aquí es una película, el título está claro, Kreutzer Sonata, pero el título no es inventado ni es ficticio, porque la sonata de Kreutzer se toca durante toda la película, o sea que solo eso ya la hace maravillosa la película. La sonata de Kreutzer es una sonata que escribe Beethoven y que la escribe para un intérprete negro, esto a título de curiosidad, porque en la época pocos violinistas negros había. Aparece en la película Amada Inmortal y se llamaba Bridgewater este señor, y luego se enfada con este hombre porque hace un comentario. Beethoven tenía muy mal carácter, era muy intolerante, en fin, ¿para qué decir más? Se enfada con él, le quita la dedicatoria y se le dedica a un señor que era el más famoso violinista del momento, que se llamaba Kreutzer, Rudolf Kreutzer, además francés, no hay mucho componente francés aquí hoy. Vale, por eso se le llama sonata Kreutzer. Vale, el tal Kreutzer dice, mira, esta obra no la puede tocar nadie, esto es imposible de tocar, o sea, en fin, hazlo con la dedicatoria, lo que quieras, pero yo no la pienso tocar nunca, porque, bien, y de hecho no la toca nunca, pero bueno, la sonata se quedó como sonata Kreutzer. Muchos años después, León Tolstoy escribió un libro muy conocido, no es tan conocido como Guerra y Paz, de la que apuró, por cierto, Tolstoy, ni como Ana Karenina, de la que apuró a medias, que se llama Sonata Kreutzer, así se llama el libro, la novela de Tolstoy. Y la novela de Tolstoy tiene su origen en tampoco es un título inventado, porque tiene su origen en una interpretación de la Sonata Kreutzer. Tolstoy era un gran melómano, y se interpreta en su palacio, su casa, palacio, esta sonata, y a partir de ahí se desarrolla la acción, y bien, es una historia de celos, etcétera, etcétera. Y unos cuantos años después, es decir, muy recientemente, el mismo cineasta que Bernard Rose, que tenéis aquí, el film by Bernard Rose, el mismo cineasta que hizo la película de Amada Inmortal, posteriormente a la película de Amada Inmortal, hizo una película específica sobre sonata Kreutzer, pero en la actualidad. ¿Qué es lo que hace? Toma la música de Beethoven, del principio al final, que se interpreta todo el rato, la superpone con la novela de Tolstoy llevada a la actualidad. Y hace una película, pues, bueno, a mí me gusta, sobre todo, como digo, por la música, porque es una sonata maravillosa. Por lo cual, pues tenemos el desarrollo de esta sonata Kreutzer desde su origen como partitura al libro de Tolstoy y finalmente a película reciente y actual. Otra obra de Beethoven totalmente distinta es Fidelio, y Fidelio es una ópera. Beethoven y ópera, bueno, pues a lo mejor algunos no sabéis que Beethoven escribió una ópera, porque no escribió más. O mejor dicho, más de una, pero era siempre la misma, porque le llamó Leonora, luego la cambió, tal, y también es poco conocido que esta ópera precisamente también se estrenó para el famoso Congreso de Viena, en la última versión llamada Fidelio, antes se llamaba Leonora y el concilio introduce muchísimos cambios. 1815 se estrena y también con asistencia de los grandes dignatarios europeos, etc. Y tampoco es muy sabido que es una historia española que se desarrolla en Sevilla. Y es una reivindicación contra la monarquía absolutista y en pro de la libertad y los derechos humanos. A la vez, es una reivindicación del amor matrimonial, que rara vez aparece en las óperas, porque las óperas es más bien héroes románticos, historias de celos, asesinatos, pasiones,
que no suelen ser entre marido y mujer, sí, bueno, marido y mujer quiero decir, no entre esposos, aquí sí. Yo no creo que sea una ópera genial, sinceramente, creo que a esto de Beethoven de la ópera no se le daba tan bien. La veo desigual porque coge trozos del principio, más de juventud, por así decirlo, hay otras partes excelentes, con lo cual no es una obra totalmente homogénea, pero indiscutiblemente merece conocerse, mucho más que tanta basura italiana que hay por ahí en circulación de Donizetti y otros. Bien, y aquí estamos ante la que, en mi opinión, y también en opinión del señor Ludwig van Beethoven, era su mejor obra. Antes he dicho que la mejor sinfonía de Beethoven, según Beethoven, era la octava. Pero la mejor obra de Beethoven, según Beethoven, es la Missa Solemnis. Esta es una obra que tiene poco de misa. Beethoven con la religión no se llevaba tan bien. Él la escribió para el hermano del emperador, que era su gran patrocinador, su gran amigo, era más joven que él, había sido su profesor de piano, le había ayudado muchísimo. Fue nombrado arzobispo de Olomouc, que es una ciudad que está ahora en la República Checa, entonces formaba parte del Imperio Austriaco, luego cambiado por el Imperio Austrohúngaro el nombre. Y es una sinfonía, es una sinfonía, es que en parte es una sinfonía. Wagner dice que es una sinfonía, o que tiene un carácter eminentemente sinfónico. Es una obra tremendamente espiritual, no es una obra fácil, quiero decir que no es una quinta o una séptima. Esta es para escucharla como se debe escuchar la quinta y la séptima y todos los demás. Quiero decir, sentados, con los ojos cerrados y en plena concentración. Lo que pasa es que, bueno, pues los tiempos parece que no van muy por ahí. Para eso es mejor hacerlo en un concierto, claro, pero tampoco es una obra que se toque tanto en los conciertos, porque es larga, bueno, un poquito más larga que la novena, pero no es tan popular, los programadores no la quieren incluir en los conciertos, y además a muchos directores como que se les resiste. El propio Furtwängler, el genial Furtwängler, decía es que es compleja, no sé expresar bien el mensaje, y muchos les cuesta muchos años abordarla, quiero decir, que lo hacen ya en su madurez, no la cogen cuando tienen 30 años, cualquiera con 30 años dirige la quinta o la séptima. Desde luego es una obra que tiene que ser conocida, y Barenboim, como todo lo que hace, la aborda absolutamente. Hay muchas versiones disponibles en YouTube, en Idagio, que es la mejor plataforma para escuchar música, y desde luego hay que conocerla, por lo menos hay que conocerla. He dicho antes que se estrenó el mismo día que la novena de Beethoven. En la primera parte se tocaron 3 de las partes de la Missa Solemnis y luego se tocó la novena. El estreno completo, que lamentable es esto, no llega ya hasta después de la muerte de Beethoven. Aquí estamos en el Beethoven final. Es poco sabido que Beethoven, después de la novena, todavía estuvo escribiendo música durante casi 3 años. Su última partitura es de diciembre de 1826. La novena se estrena en marzo de 1824. Y en esos 3 años, y al final en su cama, escribiéndose, lo que escribe, la música que escribe son cuartetos de cuerda, que es la forma más pura y más perfecta de la música, y a la vez la más impopular, porque claro, lo más popular pues es la sinfonía, la ópera para los que les gusta, la sonata para piano, pero el cuarteto de cuerda es, pues bueno, es más complejo y menos popular, sin duda. Pues Beethoven se dedica a escribir exclusivamente cuartetos de cuerda. Hace 5, y esas son sus últimas 5 obras. Son muy difíciles de escuchar. Hace falta una concentración reiterada, no se pueden poner de fondo porque yo creo que a muchos les sonaría casi raro, les sonaría moderno, es la palabra. Bernstein, que está aquí, grabó un disco que es uno de mis discos favoritos de Beethoven, donde hizo una adaptación para orquesta de cuerda, de 2 cuartetos de Beethoven. Aquí tenéis el disco, pone Filarmónica de Viena. Este concretamente es el Opus 131, luego hay otro, el Opus 135. Estamos, como digo, después de la novena. El Opus 131 con la fabulosa Filarmónica de Viena. Y Bernstein, no yo, sino el señor Bernstein, decía que era su disco favorito, o sea, el mejor disco que había grabado nunca.
Cuando tenía 16 años escuchó con la Orquesta de Boston esta adaptación y quedó absolutamente fascinado. Luego él hizo algunos arreglos y desde luego el disco merece la pena escucharse, y es más fácil también de escuchar que los cuartetos estrictos, por así decirlo. El cuarteto por 131 es más una obra soberbia. Schubert, cuando se estaba muriendo, sabía ya que se iba a morir, contemporáneo estricto de Beethoven, murió un año después que él, dijo: por favor, lo último que quiero en la vida es que me pongan el cuarteto Opus 131, este de la forma. Bien, una obra, como digo, absolutamente excepcional. Yo con esto he terminado la introducción. Se me han quedado muchas cosas, se podía haber hablado de mucho más, evidentemente, pero es más que la escucha sea repetida. Yo por escucha repetida quiero decir que se coja una obra y a lo mejor 3 o 4 versiones, o la misma versión varias veces, porque esa es la manera que la música realmente puede dejar un pozo. Y la música de Beethoven tiene una fuerza regeneradora interior tremenda. Solo hay 2 compositores en la historia que lleguen a tanta fuerza interior. Mi opinión, todo lo que yo expreso son opiniones mías, por supuesto. Las de otros son seguro que más respetables que la mía, que son Beethoven y Shostakovich, porque los dos vivieron en circunstancias absolutamente adversas, por unas razones y por otras. Shostakovich con su relación con Stalin, el régimen político que le tocó vivir, etc. Pero los dos sacaron una fuerza interior que hace que esa fuerza se transmita al que los escuche. Es decir, la música de Beethoven nos da fuerza, nos da energía, nos da valor, nos hace afrontar mejor las dificultades de la vida, porque para eso la escribió él. Y la música de Beethoven refleja la personalidad de Beethoven, está Beethoven detrás. Eso no había pasado nunca en la historia de la música. No se puede decir que la música de Mozart reflejaba su personalidad o la de Haydn. No, porque la música generalmente no se puede decir que tuviera realmente sentimientos. A partir de aquí sí. Y Beethoven es un músico genial, que es muy conocido, pero bueno, todo hay que conocerlo más. Es un pilar, Yo no diría de ninguna manera Beethoven es el compositor más genial de la historia. Bueno, eso, las categorías, cada uno puede poner las clasificaciones que quiera. Yo, en mi opinión personal, el mejor compositor de la historia es Anton Bruckner, que está en este ciclo de 10, y que posiblemente sea el menos conocido de los que estén en el ciclo. Eso no lo hace menos interesante. Pero también está claro que luego Beethoven es superado. Sí, yo creo que la palabra es superado en el sentido de que pues las sinfonías de Shostakovich y de Mahler, pues y las de Bruckner se lo comen por tamaño, incluso por espectacularidad, porque cuando Beethoven escribe todavía hay poca música detrás, sobre todo porque la música de Bach se conoce poco, etcétera. Se empieza a conocer ahí, pero claro, ya después hay mucha música detrás, y está la de Beethoven. Fue un elemento inspirador importantísimo, y es desde luego, si habláramos de carrera de música, es un compositor de primer curso, no siendo negativos todo lo de primer curso. Quiero decir con esto que es un compositor ideal para empezar. Debe ser una plataforma, no para abandonarlo. Yo nunca he abandonado Beethoven, empecé a escuchar música con 17 años y jamás lo he dejado. No para abandonarlo, pero sí para que nos sirva para luego ir a otros compositores, para luego seguir el desarrollo que seguiremos en este ciclo, el desarrollo que pasaremos después a Brahms, que es el continuador, y a todos los demás que siguen en la magnífica y maravillosa tradición alemana, porque la esencia, y en este ciclo de 10 compositores, pues tenemos 7 alemanes y 2 rusos, Shostakovich y Prokofiev, y un italiano, Verdi. Eso es una elección mía personal, es decir, la versión de France yo le presenté el programa y amablemente Carlos me lo aceptó y no puso ninguna discusión sobre la elección. Otros pueden tener otras elecciones que son, por supuesto, perfectamente respetables. Y es una elección hecha sobre 10, si fuera sobre 20 sería más. En fin, os animo a escuchar a Beethoven, que cuando lleguéis a casa os pongáis lo que conocéis y lo que no conozcáis, y que esto os haya servido de apertura para quizás algunas obras que no conocíais, para que os sirva para profundizar y haceros mejores como personas, aunque Beethoven fuera tan mala persona. En su música eso no se ve, ni se nota. Muchas gracias por la atención y espero no haberos aburrido mucho. Me gustaría abrir un turno de palabra ahora de lo que queráis hablar, de cualquier aspecto de Beethoven, cualquier punto que queráis profundizar de lo que he dicho y de lo que no he dicho, de Beethoven o de cualquier tema relacionado con la música, no con la gastronomía.
área. Sí, un momento, ha pedido José García Hurtado es psicólogo además, por lo cual la vertiente psicológica puede que también le interese. Destacado psicólogo de Alicante, catedrático de la universidad. Bueno, jubilado ya, por eso no te hago publicidad. Dime. Ante todo, pues agradecerte de nuevo la profusión y la cantidad de sugerencias y de observaciones de las que nos has hecho partícipe, ¿no? Sin duda con toda esa introducción tan amplia, ¿no? de la filmografía y con las referencias correspondientes, pues nos abres un gran escenario de posibilidades, ¿no? Y acceder a todas estas cosas. La pregunta que yo quería hacerte es si el hecho de que hayas obviado dedicar un espacio a las sonatas, con excepción de la de Kreutzer, obedece a alguna razón a considerarlas menos a la consideración que te merecen. ¿Por qué ha sido el no mencionar? Una cuestión de tiempo simplemente y de elegir algo, es decir, pues tiene razón y es una omisión. Podría haber puesto aunque fuera una foto y haber dicho, tiene razón, la observación me parece correcta y puede ser una omisión. Una foto porque Beethoven efectivamente escribió 32 sonatas para piano, nada menos que 32, porque él era pianista. Y las últimas son absolutamente geniales. Y tiene una obra que se llama, ya que me preguntas, ya me permites hablar, Hammerklavier, que es una sonata muy larga, casi una hora, que es fabulosa, y una obra que se llama Variaciones de Diabelli, que es muy curiosa, porque el señor Diabelli le encargó a una serie de compositores variaciones sobre un vals suyo, de Diabelli, que era un compositor de tercera división, y Beethoven no hizo una variación, hizo 32, que es una obra maestra. O sea que sí, es una laguna. Quizás porque he querido resumir y lo más conocido, he sacado pocas obras fuera de las sinfonías, pero una observación muy acertada. Por favor. Sí, quería conocer más sobre la creación. Beethoven creador, no espectador. ¿A dónde voy? A que Borges, por ejemplo, se queda ciego con 50 años, que es terrible para un escritor. Un escritor que tiene 30 años de vida cuando se queda ciego. 30 años de vida, él se queda ciego con 50, pero de trabajo como escritor son 30 años, porque los 20 primeros no cuentan. Y él muere después de otros 30 años, de más de 30 años. Y sin embargo podía seguir escribiendo poesía. La narrativa es muy fácil, los cuentos de Borges es muy fácil, pero la poesía es muy complicada. Es que el poeta está oyendo cerebralmente, no necesita cuando compone hablar para ver cómo suena eso. Esto va por cuando Beethoven se queda solo. Y luego el creador verdadero nunca va al gusto del pueblo. Por eso a Beethoven le gustaba la octava, que es la menos popular. Porque eso pasa en literatura, eso pasa en pintura, eso pasa en todo. El artista, sea del género que sea, el artista que está a la moda, está muerto. El artista verdadero, un Kafka, por ejemplo, no se le entiende el vida. O un Van Gogh, por ejemplo, en la pintura no se le entiende el vida. Entonces, hay obras que los escritores, los pintores, hacen un poco como para ganar dinero, como para ganar público. Pero luego hace otras obras que son casi irrepresentables o inevitables, etc. Ese es mi punto de vista desde el punto del creador. Sí, está muy bien expuesto. Sí. Aquí te agradezco el no comentario. nos enterramos de lo que se dice. Sí, pasaré el micrófono. Quiero que se pase el micrófono Sí. y la persona se acerque al micrófono. Sí, vale, de acuerdo. Porque si no Vale, pues sí, muy acertado en cualquier caso. ¿Alguien más que quiera hablar? Por favor, si podéis venir a hacerlo aquí desde el micrófono, por favor. Me ha encantado la exposición que ha hecho de Beethoven. Vale. Yo preferentemente, bueno, me gustan todas las obras de Beethoven, Fidelio, la ópera, que me gusta mucho, pero me encanta el triple concierto de Beethoven y la séptima sinfonía de Beethoven también, me gusta muchísimo. Y la pongo mucho en casa. El triple concierto de Beethoven lo pongo muy a menudo. Y etcétera. Pero bueno, en conjunto con Beethoven, es mi Dios. Me encanta verlo. Vale.
El triple concierto, bien, cada uno tiene sus gustos y sus preferencias. Yo no considero que sea una de las obras maestras de Beethoven, además es relativamente temprano. Es superior el concierto de violín en mi opinión, pero en fin, todo es muy respetable, o sea, por supuesto, es una obra más clásica, en fin. Y la séptima, pues sí, es una obra tremendamente popular, pero es que los gustos son de cada uno y son igual de respetables unos que otros. Es lo que dentro de la producción de Beethoven, que es grande, no es inmensa, pero es muy grande. Digo, no es inmensa porque hay otros que tienen más producción, Mozart son 626 obras, nada menos el catálogo. Pero evidentemente, claro, habiendo vivido bastante menos. Pero sí, cada uno pues lo que le guste, y creo que lo que a uno le gusta es bueno escucharlo más, porque mejor, porque cuantas más veces le gusto, más pozo deja, más opiniones. Enhorabuena, gracias. Gracias a ti, por favor. Vamos a ver, yo quería apuntar un matiz con respecto a esa comparación que has establecido entre la creación de una persona ciega, como fue el caso de Borges, y el potencial creador inconmensurable de Beethoven en esos 20 años finales de su vida, ¿no? ¿Y por qué es susceptible, desde mi punto de vista, de una matización, ¿no? Digamos, el conocimiento, en el más amplio sentido, pues lo adquirimos sensorialmente y bueno, también a través de diferentes fuentes, ¿no? La persona que pierde la audición pierde un elemento esencial en la construcción de vivencias, de experiencias, en fin, de infinidad de contenidos. El mérito, vamos, increíble, ¿no?, de alguien que construya sus mejores obras sin tener el feedback, ¿no?, del sonido, y el que desde ese aislamiento absoluto, por una parte efectivamente, pues la concentración puede incluso verse amplificada, ¿no?, pero emocionalmente, como ha subrayado excelentemente Pedro, emocionalmente ese mismo aislamiento con la deprivación de cantidad de información pues hace enormemente complejo el que su conocimiento y la transmisión de su conocimiento pueda llegar a esos niveles de perfección. Entonces, pues yo he podido, recuerdo a un gran otorrino que estuvo con nosotros hasta hace 15 años, seguramente lo conoceráis, que se llamaba Juan José López Rico. Y este médico, excelente por otra parte, comentaba que él, en su experiencia clínica con las personas que habían ido progresivamente perdiendo la audición, comentaba que no podía contemplar un aislamiento mayor que el que se produce en las personas que llegan a perder por completo el oído, ¿no? Dicho esto, pues naturalmente que la figura de Borges es otro imprescindible y admirable en toda su producción, pero para mí, situándonos 2 siglos atrás, o casi 3, ¿no?, sin ningún otro recurso, porque actualmente los ciegos del siglo XX, del XX y XXI, pues se han visto enormemente apoyados por tecnologías que les han seguido permitiendo estar en contacto con la información, y por lo tanto él ha seguido construyendo su obra desde ese aporte, ¿no?, de la tecnología braille y de mil otros recursos con los que han contado y cuentan afortunadamente las personas ciegas o con pérdidas visuales importantes. Pero la sordera sigue siendo hoy incluso una situación muy dramática, ¿no?, para el que la experimenta. El aislamiento, la incomunicación
y bueno, y ya la creación desde ningún feedback sonoro, eso es auténticamente pues una maravilla, ¿no? Es magia. Vamos a dar otra oportunidad a otras personas que hablen. Si quiere hablar alguien más, por favor. Gracias. Yo lo que quería decir es que un músico, cuando compone, no necesita oír la música. Igual que un escritor, un poeta, la poesía tiene mucho de música. El ritmo es muy importante en la poesía. Yo soy poeta. Y cuando yo escribo, no necesito oírme. La poesía tiene dos vías, la óptica y la acústica. Por eso puse el ejemplo de Borges, para no hablar de mí. Entonces, el otro punto que toqué es el que el creador siempre va más adelante de la moda, porque el escritor, el pintor, el músico que haga su arte siguiendo la moda está muerto, porque no va a pasar a la historia, va a ser cola de ratón, no va a ser cabeza de león. Ese fue mi planteamiento, y lo digo por el señor del fondo que no había oído antes y que se quejaba de que no se oía. Muchas gracias. ¿Alguna opinión más? Sí, ¿Alguna la intervención señora más? aquí que diría. Sí, ¿no? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a mí me hubiese gustado que aquí hubiera estado un músico, porque nos había explicado muchas cosas de cuando ellos están componiendo. Mi hijo, por ejemplo, toca el piano. Y una vez le estuve tratando de poner de Beethoven y le dije, yo no entiendo cómo podía oír y componer. Y me dijo, no, mamá, estás equivocada, porque nosotros las notas las estamos oyendo, las estamos viendo. Vemos un pentagrama y estamos oyéndolo. Y además, cuando tocas el piano, tú pones el oído pegado a las teclas del piano y la vibración esa que emite, que tú no la puedes oír, pero la sientes, eso los que están sordos lo notan. Entonces, creo que es importante también pensar que no todo es lo que se oye, sino ellos, el pentagrama, lo están viendo, lo están sintiendo, lo están entendiendo, cosa que los que no sabemos música vemos un pentagrama y no sabemos lo que dicen, pero ellos lo dicen. Como nos pasa, por ejemplo, cuando vamos a un concierto y enseguida... Que había en la vida. La música nos servía como refugio o forma de poder sobrepasar todas las dificultades que tiene la vida y todos los problemas que hay. Y Beethoven mismo decía que la música es una revelación superior a cualquier filosofía. El problema donde está es que la mayoría de la gente, bueno, muchos ni siquiera escuchan música, escuchan ruido, un ruido asqueroso que hay por ahí, y otros escuchan música que ya son una minoría, no la escuchan bien. Mi opinión, claro, siempre mi opinión. No la escuchan bien. ¿Por qué no la escuchan bien? Porque no la escuchan concentradamente. A Brahms la primera sinfonía le llevó 20 años componerla. ¿Cómo pretende uno escuchar esa música simplemente poniéndola de fondo y estando un rato y a lo mejor va luego a la cocina y vuelve y un trozo se lo ha perdido? No, es que no es manera de hacerlo. Cuando de verdad se saca el partido a la música y a todo lo que tiene, la música es la reina de las artes. La música está muy por encima de la literatura, no tiene comparación posible, muy por encima de la pintura, muy por encima de cualquier otra cosa, siendo respetables los gustos de cada uno, pero siendo esta mi opinión también. Entonces, claro que es un elemento regenerador interior, sí, de fuerza, sí, la fuerza pasional de Beethoven es el título de la conferencia. Por eso lo he comparado con Sostakovich en el sentido que es algo que nos da fuerza, que nos da energía, que nos da vida, que nos da alegría, que nos da ilusión, que nos da entusiasmo, que nos da una motivación de vida y que se dirige directamente a la parte espiritual del ser, que bueno, tenemos una parte corporal y tenemos una parte espiritual. Y en esa parte espiritual, siendo perfectamente respetables las convicciones religiosas que pueda tener cada uno, pues la música se puede convertir en una religión completa de vida, en el sentido de, lo dicho, hacernos más felices, darnos tranquilidad cuando lo necesitamos, darnos serenidad, darnos fuerza cuando lo necesitamos. Para eso es como una medicina, en la que de esa medicina toma uno las dosis según lo que necesita.
pues a lo mejor necesita más tranquilidad y serenidad, pues toma Mozart. A lo mejor lo que necesita es una fuerza ante una situación. De inspiración, cualquier persona puede ser creadora de algo que es único de esta persona. Si uno no sabe componer y escribir música, esto no lo puede hacer. No sé si mi observación tiene sentido, pero me ha salido del alma y he querido compartirlo. Sí, vale, de acuerdo. A cada uno le gusta lo que le gusta, y si a alguien le hace muy feliz la música de rock, pues bueno, pues adelante con él. Quiero decir, la música es la reina de las artes, así se llama. Todos los grandes filósofos, que han sido escritores también, han colocado la música como la dimensión superior que hay. Que se pueda alcanzar eso con otras cosas. Bueno, un pintor ha venido a otras conferencias. Bueno, pues la pintura, la literatura, sí, muy respetable, por supuesto que sí, cada uno lo puede alcanzar como quiera, y completamente de acuerdo en lo que dices. Evidentemente, escribir lo puede hacer cualquiera, componer una sinfonía, no lo puede hacer cualquiera. La literatura tiene muchos géneros. Ya he dicho que yo soy poeta, y yo como poeta reconozco que crear esa sensación que crea la música clásica, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo la poesía. Yo reconozco que la poesía es el arte más excelso después de la música. Pero también quería decir que eso de que la música es universal es muy relativo, porque yo estuve escuchando el disco de Stefano Barese que hizo sobre la música amazónica, y a mí me parecía horroroso eso. Esto va por lo del gusto, que yo le llamo estética. La estética es muy relativa. La estética se crea por costumbre, lo que decía Pedro, el conferenciante, que hay que escuchar, escuchar y escuchar. Y yo escuchando el disco de Stefano Barese sobre la música amazónica, empecé a verlo, empecé a cogerle gusto. Y si escucho el flamenco, me gusta. Y así me pasará con todo. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad demasiado vertiginosa, y la gente no se para a escuchar. Por ejemplo, es más popular, es más fácil una novela que un libro de poesía, cuando la poesía se lee en un instante, cuando la poesía se puede ni siquiera comprar. Tú a pie de la librería, a pie de la estantería, te lees 3, 4 poemas y ya te has hecho una idea del autor, lo vuelves a poner y te vas a la calle. O una novela no se puede hacer, y sin embargo la gente no lee poesía. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que todo el mundo lo debe saber que aquí en Alicante se están celebrando unos conciertos por la Filarmónica, en la Sociedad Filarmónica, que son unos conciertos de primerísima categoría. Se celebran en el Teatro Principal, de solistas de primerísima categoría. Yo llevo poco tiempo en Alicante, pero también aquí tenéis el auditorio con una orquesta sinfónica buenísima. Por ejemplo, el día 29 viene a tocar la orquesta, la Royal Filarmónica de Londres. Quiero decir que aquí hay unas posibilidades tremendas en esta ciudad para poder escuchar buena música clásica. La Sociedad de Conciertos la dirige desde hace 50 años mi padre, o sea que la conozco bien. Ha sido un gran impulsor de la música en esta ciudad, lleva ya 50 años. Y los conciertos del auditorio también son excelentes. Evidentemente hay nuestro anterior interventor, la persona que anteriormente ha intervenido, me consta que va a todos los conciertos, que es abonado. Pero quiero corregir lo que acabas de decir. Corregir, dar otro punto de vista. Eso creo que importa poco. A mí no me gustan mucho los conciertos, sinceramente. Bueno, he tenido mi evolución, etcétera. Antes lo he dicho, los conciertos tocas una cosa, una obra de uno, o luego otra obra de otro, y es superficial al final. Llegan a ofrecer obras de 4 o 5 autores distintos. Y va en contra de la concentración. No hace falta, con los medios que hay, no hace falta ir al concierto de la Sociedad de Conciertos, por mucho que sean solistas excelentes y sea estupendo, y mi padre haya hecho una labor encomiable. No hace falta.
y no hace falta tampoco ir al auditorio, si se va estupendo, pero no es la esencia, eso no es la esencia, porque si solo vamos al auditorio, como me parece que es nuestro compañero que hablaba antes de literatura, si solo vamos al auditorio y lo único que escuchamos es en el auditorio y luego en casa no hacemos el trabajo que tenemos que hacer, no sirve para nada. Es decir, que no estamos avanzando nada porque nos quedamos en una simple superficie. Pero hace falta verte en un hábito, en un auditorio. Si No, porque, bueno, vamos a ver, es muy respetable y puede servir de estímulo, claro que sí, ¿vale? Y mira, y si en lugar de estar aquí escuchas a la Filarmónica de Berlín, pues mejor que mejor. Si vas a la Ópera de Viena, pues mira, extraordinario, si tienes los medios para hacerlo. No digo que no, pero no es lo verdaderamente importante, porque se le puede sacar muchísimo, no, se le puede sacar mucho, no, se puede sacar todo el fruto sin necesidad de ir al auditorio ni a nada. Que eso pueda servir de estímulo inicial, de acuerdo, pero dificulta, por ejemplo, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues coger a Beethoven y decir, mira, ahora voy a estar 2 meses escuchando solo Beethoven. Y además me voy a centrar en estas obras. Y para eso los conciertos es una perturbación, porque normalmente no hacen ciclos, son cosas variadas, tal. Entonces, vale, sí, está muy bien, para el que, como introducción, si quieres, pero no puede servir de sustituto, porque al final pasa esto, pues que hay gente, y algunos están aquí, que van a los conciertos, pero luego en su casa no escuchan música, o no escuchan como se debe escuchar la música. Estaría muy bien los conciertos si esos conciertos se prepararan, y la preparación no significa cogerse la partitura, no, mira, pues va a ir la Royal Philharmonic y va a tocar, no sé el programa, porque yo la verdad es que no voy, no me interesa ya, eso ya no me interesa. Va a tocar tal y va a tocar cual. Bueno, pues entonces voy a escucharme esta obra que toca en la séptima de Beethoven. Bueno, pues voy a, antes de ir al concierto, porque si no te quedas muy corto, o sea, antes de ir al concierto escucharla, repetirla, escuchar varias versiones, e ir al concierto y ya voy un poco más lejos, escucharla con los ojos cerrados, porque si no, lo que te aporta el estar viendo los músicos y los instrumentistas o el señor director como mueve la batuta, pero no es esto nada. en el mundo moderno y la juventud no lo hace. Bueno, vale, bien, por eso será mejor ir a los conciertos que no hacer nada, pero correcto, pero el fruto en definitiva que se pueda obtener, pues si puede llegar a un fruto 10, nos quedamos en el 1 o en el 2. Entonces, claro, depende del grado de perfección espiritual. Esto está sonando muy religioso, pero depende del grado. No soy representante de ninguna secta, al menos de momento, no sé, puede que esté en el camino. Entonces, no es suficiente, se queda en eso, se queda en la superficie, que es mucho mejor la superficie que la nada, porque si estar en la nada, pues estamos en la nada, pero no, hay que ir a más. Pedro, un inciso, me estás chafando la guitarra con los conciertos, porque quería introducir un poco de publicidad. A ese señor le encanta la guitarra, al señor García Hurtado es un fanático de la... De hecho, recordarás que tuvimos un debate en una de las conferencias sobre la guitarra. Entonces, la Casa de Francia también tiene su parte, aparte de las conferencias y de la presentación de libros o novelas o poemas, tenemos el proyecto que se está concretando ahora en el mes de febrero, posiblemente, probablemente, en la concatedral de San Nicolás, acudan 2 organistas que ya estuvieron aquí en Alicante antes de que se restaurara el órgano histórico. Y ahora que el órgano está en magníficas condiciones, el maestro Francis Chaplet y un exalumno suyo, Ivry Alvarado, regresarán a Alicante para dar un concierto a 2 órganos. El maestro Chaplet improvisará y su exalumno pues tendrá un programa de mano. Y con eso queremos dar pie a al comienzo de un ciclo de organistas, tanto extranjeros como españoles, que puedan venir a San Nicolás y crear quizá, pues con la venia del deán de la catedral y con la Diputación, que tiene que aportar sus medios económicos, pues quisiéramos que Alicante llegue a ser una referencia también en cuestión de encuentros internacionales
en música de órgano, desde la época barroca hasta la más contemporánea, y ya tener ese nivel, pues que aportará un público nuevo y servirá también de introducción para aquellas personas que poco saben de la música de órgano y de los compositores, y después esas personas irán a su casa y se pondrán una obra grabada de algún organista, de algún compositor, etcétera, etcétera, como tú lo preconizas, una iniciativa estupenda. Con mucha sabiduría. Muchas gracias. Prometo ir. Prometo hacer un esfuerzo de ir. El próximo encuentro tenemos el mes que viene, ¿no? Sí, dentro de mes y medio. Sí, el 29 de noviembre. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por haber venido, por vuestro tiempo y hasta la próxima. Sobre Brahms. Cualquier persona puede ser creadora de algo que es único de esta persona. Si uno no sabe componer y escribir música, esto no lo puede hacer. No sé si mi observación tiene sentido, pero me ha salido del alma y he querido compartirlo. Sí, vale, de acuerdo. A cada uno le gusta lo que le gusta, y si a alguien le hace muy feliz la música de rock, pues bueno, pues adelante con él. Quiero decir, la música es la reina de las artes, así se llama. Todos los grandes filósofos, que han sido escritores también, han colocado la música como la dimensión superior que hay. Que se pueda alcanzar eso con otras cosas. Bueno, un pintor ha venido a otras conferencias. Bueno, pues la pintura, la literatura, sí, muy respetable, por supuesto que sí, cada uno lo puede alcanzar como quiera, y completamente de acuerdo en lo que dices. Evidentemente, escribir lo puede hacer cualquiera. Componer una sinfonía, no lo puede hacer cualquiera. La literatura tiene muchos géneros. Ya he dicho que yo soy poeta. Y yo como poeta reconozco que crear esa sensación que crea la música clásica, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo la poesía. Yo reconozco que la poesía es el arte más excelso después de la música. Pero también quería decir que eso de que la música es universal es muy relativo. Porque yo estuve escuchando el disco de Stefano Barese que hizo sobre la música amazónica, y a mí me parecía horroroso eso. Esto va por lo del gusto, que yo le llamo estética. La estética es muy relativa. La estética se crea por costumbre, lo que decía Pedro, el conferenciante, que hay que escuchar y escuchar. Y yo escuchando el disco de Stefano Barese sobre la música amazónica, empecé a verlo, empecé a cogerle gusto. Y si escucho el flamenco, me gusta. Y así me pasará con todo. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad demasiado vertiginosa y la gente no se para a escuchar. Por ejemplo, es más popular, es más fácil una novela que un libro de poesía. Cuando la poesía se lee en un instante, cuando la poesía se puede ni siquiera comprar, tú a pie de la librería, a pie de la estantería, te lees 3, 4 poemas y ya te has hecho una idea del autor, lo vuelves a poner y te vas a la calle. Una novela no se puede hacer, y sin embargo la gente no lee poesía. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que todo el mundo lo debe saber. Aquí en Alicante se están celebrando unos conciertos por la Filarmónica, en la Sociedad Filarmónica, que son unos conciertos de primerísima categoría. Se celebran en el Teatro Principal, de solistas de primerísima categoría. Yo llevo poco tiempo en Alicante, pero también aquí tenéis el auditorio con una orquesta sinfónica buenísima. Por ejemplo, el día 29 viene a tocar la orquesta, la Royal Filarmónica de Londres. Quiero decir que aquí hay unas posibilidades tremendas en esta ciudad para poder escuchar buena música clásica. La Sociedad de Conciertos la dirige desde hace 50 años mi padre, o sea que la conozco bien. Ha sido un gran impulsor de la música en esta ciudad. Lleva ya 50 años.
Y los conciertos del auditorio también son excelentes. Evidentemente hay nuestro anterior interventor, la persona que anteriormente ha intervenido, me consta que va a todos los conciertos, que es abonado. Pero quiero corregir lo que acabas de decir. Corregir, dar otro punto de vista. Eso creo que importa poco. A mí no me gustan mucho los conciertos, sinceramente. Bueno, he tenido mi evolución, etcétera. Antes lo he dicho, los conciertos tocas una cosa, una obra de uno, o luego otra obra de otro, y es superficial al final. Llegan a ofrecer obras de 4 o 5 autores distintos. Y va en contra de la concentración. No hace falta, con los medios que hay, no hace falta ir al concierto de la Sociedad de Conciertos, por mucho que sean solistas excelentes y sea estupendo, y mi padre haya hecho una labor encomiable. No hace falta. Y no hace falta tampoco ir al auditorio, si se va estupendo, pero no es la esencia, eso no es la esencia, porque si solo vamos al auditorio, como me parece que es nuestro compañero que hablaba antes de literatura, si solo vamos al auditorio y lo único que escuchamos es en el auditorio y luego en casa no hacemos el trabajo que tenemos que hacer, no sirve para nada. Es decir, que no estamos avanzando nada porque nos quedamos en una simple superficie. Pero hace falta verte en un auditorio. No, porque, bueno, vamos a ver, es muy respetable y puede servir de estímulo, claro que sí, ¿vale? Y mira, y si en lugar de estar aquí escuchas a la Filarmónica de Berlín, pues mejor que mejor. Y si vas a la Ópera de Viena, pues mira, extraordinario, si tienes los medios para hacerlo. No digo que no, pero no es lo verdaderamente importante, porque se le puede sacar muchísimo, no, se le puede sacar mucho, no, se puede sacar todo el fruto sin necesidad de ir al auditorio ni a nada. Que eso pueda servir de estímulo inicial, de acuerdo, pero dificulta, por ejemplo, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues coger a Beethoven y decir, mira, ahora voy a estar 2 meses escuchando solo Beethoven. Y además me voy a centrar en estas obras. Y para eso los conciertos es una perturbación, porque normalmente no hacen ciclos, son cosas variadas, tal. Entonces, vale, sí, está muy bien, para el que, como introducción, si quieres, pero no puede servir de sustituto, porque al final pasa esto, pues que hay gente, y algunos están aquí, que van a los conciertos, pero luego en su casa no escuchan música, o no escuchan como se debe escuchar la música. Estarían muy bien los conciertos si esos conciertos se prepararan, y la preparación no significa cogerse la partitura, no, mira, pues va en la Royal Philharmonic y va a tocar, no sé el programa, porque yo la verdad es que no voy, no me interesa ya, eso ya no me interesa. Va a tocar tal y va a tocar cual. Bueno, pues entonces voy a escucharme esta obra que toca en la 7ª de Beethoven. Bueno, pues voy a, antes de ir al concierto, porque si no te quedas muy corto, o sea, antes de ir al concierto escucharla, repetirla, escuchar varias versiones, e ir al concierto y ya voy un poco más lejos, escucharla con los ojos cerrados. Porque si no, lo que te aporta el estar viendo los músicos y los instrumentistas o el señor director como mueve la batuta, pero no es esto nada. en el mundo moderno y la juventud no lo hace. Bueno, vale, bien, por eso será mejor ir a los conciertos que no hacer nada, pero correcto, pero el fruto en definitiva que se pueda obtener, pues si puedes llegar a un fruto 10, nos quedamos en el 1 o en el 2. Entonces, claro, depende del grado de perfección espiritual. Esto está sonando muy religioso, pero depende del grado. No soy representante de ninguna secta, al menos de momento, no sé, puede que esté en el camino. Entonces, no es suficiente, se queda en eso, se queda en la superficie, que es mucho mejor la superficie que la nada, porque si estar en la nada, pues estamos en la nada, pero no, hay que ir a más. Pedro, un inciso. ¿Me estás chafando la guitarra con los conciertos? Porque quería introducir un poco de publicidad. A ese señor le encanta la guitarra. El señor García Hurtado es un fanático. De hecho, recordarás que tuvimos un debate en una de las conferencias sobre la guitarra. Entonces, la Casa de Francia también tiene su parte, aparte de las conferencias y de la presentación de libros o novelas o poemas. Tenemos el proyecto que se está concretando ahora en el mes de febrero, probablemente, en la Concatedral de San Nicolás, acudan 2 organistas que ya estuvieron aquí en Alicante antes de que se restaurara el órgano histórico. Y ahora que el órgano está en magníficas condiciones,
el maestro Francis Chaplet y un exalumno suyo, Uriel Velado, regresarán a Alicante para dar un concierto a 2 órganos. El maestro Chaplet improvisará y su exalumno pues tendrá un programa de mano. Y con eso queremos dar pie a al comienzo de un ciclo de organistas, tanto extranjeros como españoles, que puedan venir a San Nicolás y crear quizá, pues con la venia del deán de la catedral y con la Diputación, que tiene que aportar sus medios económicos, pues quisiéramos que Alicante llegue a ser una referencia también en cuestión de encuentros internacionales en música de órgano, desde la época barroca hasta la más contemporánea, y ya tener ese nivel, pues que aportará un público nuevo y servirá también de introducción para aquellas personas que poco saben de la música de órgano y de los compositores, y después esas personas irán a su casa y se pondrán una obra grabada de algún organista, de algún compositor, etcétera, etcétera, como tú lo preconizas, una iniciativa estupenda, con mucha sabiduría. Muchas gracias. Prometo ir. Prometo hacer un esfuerzo y el próximo encuentro tenemos el mes que viene, ¿no? sí, dentro de mes y medio. Sí, el 29 de noviembre. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por haber venido, por vuestro tiempo y hasta la próxima. Y el próximo encuentro es Sobre Brahms. No pase, sí.